Los bancos de una manera u otra ya han empezado a colapsar, sea de forma controlada o no. Lo cierto es que estas últimas semanas se están detectando muchos movimientos de las entidades que hacen presagiar un escenario inminente complejo. Todos sabemos que las crisis económicas están creadas por precisamente aquellos que tienen el poder económico mundial. No es descabellado pensar que, como ocurrió en el año 2008 y en otras fechas antes, volviéramos a tener una crisis económica que, por cierto, siempre acaba afectando a los de siempre. El tema ya no está en si habrá o no una nueva crisis económica en los próximos meses. La cuestión es, ¿cuánto impacto tendrá este hecho? Si tenemos en cuenta que jamás nos recuperamos de la crisis del 2008, esta nueva demolición controlada de la economía mundial terminará por hundir la pequeña economía que desde 2008, con más penas que glorias, sobrevivió. Todos o casi todos los bancos han comenzado a sentir la quiebra del Silicon Valley y no podemos despreciar que algunos gobiernos, como por ejemplo el europeo, en contra de hacer medidas que puedan mitigar los efectos de esta posible nueva crisis, estén subiendo los tipos de interés, lo que acabará de asestar el golpe de gracia a una economía familiar ya de por sí mermada. Más allá de si llegará o no una crisis económica en este 2023, deberíamos preguntarnos si esta será más grave que el crack del 21 del siglo pasado. Crisis económica habrá con seguridad, ya que cada cierto tiempo ponen en marcha el ventilador de la mierda para hacerse más ricos y seguir controlando a la población. En 1876 ya hubo una recesión que al parecer se debió al llamado pánico de 1873, una grave crisis financiera que desencadenó en una depresión en Europa y América del Norte que duró hasta 1879. También en 1885 hubo una contracción económica que estuvo directamente relacionada con la recesión estadounidense, que fue desde 1882 a 1885. Y antes de comenzar los años 1900, hubo otra más. Fue en 1893 y se recuerda como una depresión económica severa que afectó a Estados Unidos y terminó en 1897. ¿Dónde quiero llegar con estos datos? Donde quiero llegar con estos datos es a la cuestión principal. ¿Habrá o no crisis financiera este 2023? Las crisis económicas no se forman de la nada. Existen intereses en las crisis y estas están provocadas para el beneficio de unos pocos. A partir de ahí, es conocido que cada cierto tiempo explota algún mecanismo en el mundo que provoca una crisis financiera. Existe como una especie de agenda económica de crisis que aquellos que manejan los hilos llevan al pie de la letra. Aproximadamente cada década, o si lo prefieren, entre 8 y 13 años, aparece una crisis financiera que le da la vuelta a todo el sistema económico. ¿Creen entonces que las crisis económicas son fortuitas? Repasemos juntos las que afectaron al siglo XX. Empezamos por la crisis de 1908. El pánico de 1907 fue la primera crisis financiera mundial del siglo XX, solo superada en gravedad por la Gran Depresión de 1930. En 1914 hubo otra recesión que coincide curiosamente con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Los economistas dicen que esta contracción, aunque severa, fue eclipsada y olvidada por otra crisis, en este caso la diplomática, que causó el primer conflicto global de la historia. Entre 1927 y 1921, el mundo sufrió otra recesión, y ocurrió al final de la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo todavía se estaba recuperando del daño causado por la confrontación. La de 1930 y 1932 fue considerada la peor recesión económica del sistema capitalista del siglo XX. Estamos hablando de la Gran Depresión, también conocida como crisis del 29. Comenzó ese mismo año 1929 con el colapso de la Bolsa de Nueva York. En 1938 el mundo sufrió una recesión que comenzó en 1937 durante la recuperación de la Gran Depresión. Según la Oficina Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos, esta contracción que ocurrió entre mayo de 1937 y junio de 1938 fue la tercera peor recesión del país en el siglo XX. La recesión de 1945-1946 fue el resultado directo del periodo de posguerra. El conflicto, que involucró a más de 70 países, causó daños drásticos a la economía mundial, particularmente en Europa y Estados Unidos. En 1975 la recesión, o también llamada recesión de la década de los 70, fue un periodo de estancamiento económico en gran parte del mundo occidental, que puso fin al auge económico que siguió a la Segunda Guerra Mundial.
La recesión de principios de 1980 fue una severa crisis económica que afectó a gran parte del mundo desarrollado a finales de los años 70 y principios de los 80. Sus orígenes se remontan a la crisis del petróleo de 1973 y la crisis energética de 1979. La recesión de principios de la década de 1990 afectó a gran parte del mundo occidental. Se cree que fue causada por la política monetaria restrictiva promulgada por los bancos centrales, principalmente en respuesta a las preocupaciones sobre la inflación, la pérdida de confianza de los consumidores y las empresas. La recesión de 2009 surgió del colapso del mercado inmobiliario de Estados Unidos debido a la crisis financiera de 2007 y 2008 y la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Como resultado, varias empresas y bancos tuvieron que ser rescatados por los gobiernos centrales de todo el mundo. Mientras tanto, los ciudadanos se morían de hambre. Y llegamos al 2022. ¿Y por qué se preguntarán al 2022 si estamos hablando de la supuesta crisis del 2023? Muy fácil, porque en aquel año 2020, los que ponen y disponen del mundo ya asestaron un duro golpe a la economía mundial con el cierre de todas las actividades comerciales durante al menos 3 meses. ¿Ustedes creen que este hecho no iba a tener consecuencias? En estos 3 últimos años la economía mundial, entre otras medidas, ha vivido de préstamos y demás brujerías económicas para cubrir el bulto momentáneamente. Que el mundo se detuviera comercialmente en 2020 no saldrá gratis a nadie, y ahora estamos empezando a vivir las consecuencias. Algunos creen que es un hecho fortuito o sin relación, pero analicen por un momento el impacto que representa para la actividad empresarial y económica un cese obligado de estas características durante 3 meses. Es un golpe de gracia con resultado de muerte lenta y agónica. ¿Creen que lo que estamos viviendo en 2023 no tiene relación o no son consecuencias de las políticas económicas globales de unos sinvergüenzas con poder en 2020 e incluso antes? Nosotros lo tenemos claro. Sí habrá una crisis financiera, pero con una particularidad a diferencia de las anteriores. Esta llegará poco a poco, sin que se note mucho. Cuando nos queramos dar cuenta, estaremos hundidos en la mierda. Los medios de comunicación afines al ordenamiento mundial aseguran que no debemos preocuparnos, que todo está controlado. Pues si me aseguráis que no tengamos miedo, malo. Entonces comienzo a preocuparme. Señores, toca por agenda otra crisis mundial que permitirá, entre otras cosas, alcanzar el control total de la población, eliminando la libertad del dinero en efectivo, para operar con el digital con sus reglas y sus normas. Bienvenidos al futuro, dicen.